Jesús afronta la pasión para ganarnos a todos para la salvación. Jesús pudo vencer tal vez el miedo que en ese momento él sentía, porque era normal. Cuando subió allí al monte a orar con sus discípulos, dice el texto que Jesús sufría en su interior y había un sufrimiento muy grande. El sufrimiento era dejar no solamente a sus amigos, a su comunidad, a su gente, sino que ese sufrimiento también lo llevaba porque había afecto, porque había esa querencia por cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús es capaz de vencer su sufrimiento y caminar en libertad, subir a Jerusalén y colocarse ante la grandeza de aquel pueblo que le lleva a entregarse para darle la salvación a toda la humanidad. La primera lectura que hoy hemos escuchado hermosamente del profeta Isaías nos coloca casualmente ante la fuerza espiritual del que se ha convertido en amigo especial de Dios, pero también de la gente. El siervo sufriente anticipa a él cómo se debe vivir la ruta de libertad y el sentido de la generosidad en favor también de nuestros demás hermanos. El servidor, el que se esfuerza por darse por entero y sobre todo sin contraprestaciones, ha fraguado su vida en lo que es la escucha y la obediencia a la palabra del Padre. Si usted y yo, hoy, Domingo de Ramos, queremos ser libres, vivir en libertad y hacer que otros también caminen en libertad, tenemos que caminar bajo la experiencia de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar siempre a Dios. Y después de escuchar a Dios, de estar atentos a lo que Dios nos pide, tenemos que abrirnos de manera muy especial al discernimiento. En otras palabras, preguntarnos qué es lo que Dios quiere de mí y cómo puedo yo hacer su obra de salvación también en este mundo. La escucha y la obediencia. Escucha y obediencia que necesita silenciamiento, que necesita que de alguna manera tú y yo acallemos las voces que nos aturden y nos abramos realmente a la voz de aquel que tenemos que escuchar constantemente, que es a nuestro Padre Dios. Por ello, cuando el hombre es capaz de escuchar, cuando el hombre es capaz de ser obediente a Dios, cuando el hombre es capaz de hacer discernimiento de lo que Él quiere dentro de su vida y lo que quiere para los demás, entonces podremos transmitir vida y podremos dar también esperanza a los demás. Pero necesitamos siempre actuar con esa premisa del discernimiento. Creo que en esta y ahora histórica, para tu familia, para nuestro pueblo, para nuestro país, para el mundo entero, necesitamos de alguna manera acallar nuestras voces y gritar a viva voz eso que quiere el Señor. Que transmitamos vida, que transmitamos esperanza, que transmitamos gozo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y creo que la segunda lectura de hoy, en la carta a los Filipenses, señala que solo aquel que se abaja, que solo aquel que se mantiene humilde, que solo aquel que es capaz de donarse a sí mismo podrá dar vida y sobre todo podrá obtener la gracia del Señor. No basta solamente con escuchar a Dios, ni hacer tal vez esa actitud de obediencia o de tal vez vivir en el discernimiento, sino que es necesario que tú y yo nos pongamos en actitud humilde ante lo que Dios quiere. Es necesario que nosotros nos abajemos y que sea Dios, al igual como lo hicimos ahora en este comienzo de la celebración de la liturgia del Domingo de Ramos, que en actitud humilde la gente proclamaba a Jesús como su Rey y su Señor. Y por eso la gente iba de manera sencilla. ¿Cómo lo recibió? ¿Con alfombras? No. Lo recibió con las ramas. Con los ramos. Y con los ramos iba haciendo la alfombra a Jesús para que Él fuera pasando. ¿Cuál es la disposición que tú y yo también tenemos? Ya no basta solamente con colocar los ramos. Es necesario también
colocando también nuestra vida delante de Él, a bajarnos delante de Él y en actitud humilde reconocer que solamente Él es el Señor de nuestra existencia, como hizo también el pueblo de Israel. La pasión que hoy hemos escuchado, según San Mateo, nos coloca ante la grandeza humana, pero también esa grandeza humana que se junta desde la libertad, desde la bondad, desde la sabiduría. Jesús es el amigo y maestro capaz de mostrar el amor, el perdón, la reconciliación. Es el hombre que es capaz de convocar a todos para hacernos libres. Creo que esta experiencia del Domingo de Ramos tiene que hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Jesús convocaba a su pueblo. Jesús atraía a la gente y los atraía no para encadenarlos, no para hacerlos, para oprimirlos. Jesús reunía a la gente para darle la plena libertad de ser hijo de Dios, para decirle a ese pueblo que estaba humillado y que estaba cansado de aquellos reyes, decirle a aquel pueblo que encontraban en Jesús realmente su descanso y su libertad. Todos nosotros también tenemos que hacer lo mismo de Jesús. Tenemos que colocarnos como imagen de Él en medio de la comunidad. ¿Pero para qué? Para libertar a otros, para darles la liberación plena desde el amor, desde el perdón, desde la trascendencia, pero aún incluso en medio del dolor y de la muerte. Y eso es lo que hace Jesús. Vean los símbolos que incluso están en la pasión de hoy. La hiel que es amarga, el temblor que hace que la gente se estremezca. Pero aquí hay algo importante, no se queda solamente la gente en la hiel o en el temblor o en la angustia o en la desesperación que estaban viviendo. Yo quisiera que hoy nos lleváramos en medio del dolor que sufrió Jesús, en el momento de la muerte de Jesús camino al Calvario. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos hoy? Y tenemos que llevarnos hoy dos cosas importantes. Que aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las situaciones difíciles que nosotros atravesamos, no podemos perder nuestra fe en aquel que nos ha dado la libertad. Y ese es Jesús el Señor. Jesús es nuestro gran libertador. Y si nosotros vamos de la mano de Jesús, podemos liberar a muchos otros también. Liberarlos de sus esclavitudes. Liberarlos tal vez de las creencias que existen a su alrededor. Liberarlos tal vez de esas ideologías que muchas veces esclavizan a la gente. Liberarlos de aquello que les lleva en el peso de la vida a no sentirse verdaderamente hijo de Dios. ¿Cómo lograr hoy llevarnos ese sentido? Y eso fue lo que hizo Jesús. Tal vez muchos pensaron que con la muerte de Jesús todo se acababa. Y al contrario, los discípulos vieron en la dificultad, en la tragedia, en el momento duro y difícil, incluso en la persecución, en la cárcel, la fuerza necesaria para anunciar a Cristo y para llevar a otros al camino de la salvación. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados también, al lado de Jesús, a liberar a otros hermanos y a encontrar esa paz que todos necesitamos, a encontrar la prosperidad que todos necesitamos, a encontrar solamente la esperanza y el amor que suscitan el hombre y la mujer que se sienten confiados plenamente en el Señor. Y la segunda expresión de esta mañana, que aún en medio de la dificultad, de los problemas, lo bonito que la gente empieza a creer. Vean que ahí estaba el centurión al pie de la cruz. Y el centurión fue uno de los verdugos también, junto con otros que estaban al lado del maestro. Lo estaban crucificando. Estaban recibiendo los órdenes de los grandes y de los poderosos. Y tenían que obedecer. Tenían que obedecer. Como muchos hoy obedecen a muchas normas, pero no entienden tal vez el camino realmente de libertad que necesitan todos. Y ahí estaba el centurión, el oficial romano, el que estaba custodiando a Jesús.
ahí estaba. Y fue cuando sintió el terremoto, sintió un gran temor y le dijo a todos los que estaban ahí: miren lo importante de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre, este Jesús de Nazaret, era Hijo de Dios. Sin embargo, tenía que cumplir una orden. La orden estaba echada. Tenían que crucificar a Jesús. Tenían que matar. Pero miren, aunque este oficial escuchara el mandato, la norma de aquellos que detentaban el poder del rey que había mandado a crucificar, sin embargo, aquel hombre en su convicción interna decía: lo que yo estoy haciendo no está bien. Lo que yo estoy haciendo no está bien. Estoy ejecutando una orden, sí, pero sé que no lo debo hacer. ¿Y el oficial qué hace? Una profesión de fe. El oficial, en el último momento, cuando ve que la situación lo lleva a entender lo que está haciendo, lo que hace es una profesión de fe. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Yo quisiera invitarles a todos hoy que aún en medio de las dificultades de la vida, nosotros nunca perdamos nuestra convicción en ese Dios que nos acompaña. Que no perdamos nuestra fe, o sea, nuestra confianza plena en el Señor. Dios nunca abandonará a su pueblo. Dios nunca nos abandonará. Dios nunca abandonará ni a esta tierra venezolana ni a ninguna tierra, porque somos creación de Dios. Y aunque muchos nos intenten apagar nuestro camino de fe, sintámonos hoy reflejados en el oficial, que aún no queriendo crucificar a Jesús, tuvo que ir a crucificarlo. Y aún crucificándolo, en el último momento, llegó a decir: este hombre, Jesús de Nazaret, tenía la razón, era Hijo de Dios. ¿Y por qué lo sintió? Porque tal vez el mismo espacio en el que se movía le llegó a procurar a decir: lo que yo hice estaba mal. Vamos hoy a pedirle al Señor que a todos los que estamos aquí nos dé la gracia de fortalecernos en la fe. A veces podemos fallar, a veces podemos decir: yo ya no tengo la fuerza necesaria. A veces podemos decir: Señor, he perdido tal vez la fe y la confianza no solamente en ti, sino en la gente que está a mi alrededor. Vamos a apostar por Dios hoy. Vamos a apostar por aquel que nos ha dado vida. Vamos a apostar por aquel que nos invita a vivir libres y a liberar a otros. Vamos a apostar por aquel que creyó en la libertad. Vamos a apostar por aquel que nos hizo libres en Jesús, el Hijo de Dios. En ese Dios que no defrauda a los hombres. Pero vamos a apostar también por aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a hacer un acto de fe hoy. Y aunque muchos tal vez nos hayan defraudado, creo que es el momento para decirnos unos a otros que tú y yo podemos rescatar esto. Ayer escuchaba con atención a un obispo que estaba predicando en una Eucaristía. Y me llamaba mucho la atención cuando el obispo hablaba de las cosas bonitas que hacía el santo, pero además de las cosas bonitas que hacía a través de la gente. Y yo decía en mi interior, cuando el obispo predicaba, yo decía en mi interior: pues sí, yo apuesto por ello también. Y yo creo en el potencial que hay en todos y en cada uno de nosotros. Cuando yo escucho a mucha gente que dice que para levantar este país se necesitan muchos años, yo no creo en eso. Yo no creo que se necesiten muchos años. Yo creo que se necesitan pocos años. Lo que se necesita es que nosotros empujemos para que las cosas salgan bien. Y que cuando empujemos entre todos, y que cuando todos creamos realmente en lo que es la libertad, la paz, la convivencia, la reconciliación, cuando tú y yo coloquemos nuestros conocimientos, yo sé que este pueblo, esta gran nación, será levantada en menos tiempo del que muchos otros creen. ¿Por qué?
porque somos hijos de Dios. Y porque donde Dios está, para Dios nada hay imposible. Para Dios todo es posible. Y si Dios quiere que esta nación, esta tierra, este pueblo sea un gran pueblo, una gran nación, como Él lo quiere, para bendecirlo, entre todos nosotros, sin duda alguna, empujaremos y saldremos con la victoria, como hoy lo hacemos también, con las ramas, aclamando a ese Rey y Señor de nuestra vida, y sintiendo que solo con un pueblo que, unido a Dios, sabe bendecirse y sabe sentirse bendecido, podremos ser signo de bendición para los demás. Pidamos hoy al Señor estas dos cosas. Señor, dame la capacidad de vivir siempre en la libertad de los hijos de Dios y a sentirme unido a ti, que eres mi único Rey, al único al que yo quiero obedecer. Y en segundo lugar, que nunca se apague en mí la fe para motivar a otros a creer en aquello que yo creo. Y yo creo profundamente en la bondad, yo creo profundamente en el perdón, yo creo profundamente en la prosperidad, yo creo profundamente en aquello que Dios puede hacer en nuestras vidas como signo de amor y de bendición para los demás. Que el Señor pues nos ayude con su gracia y que nos dé la capacidad pues de hacer libres a los demás, como Jesús también nos hizo libres al subir a Jerusalén y entregar la vida por la salvación de todos. Con estos sentimientos de fe nos ponemos todos de pie.